Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, la propuesta de hoy va a ser hacer un chaleco tejido circular, en este caso para las niñas, pero con algún detalle que les voy a mostrar a posteriori. Lo podrán hacer para cualquier tamaño, ¿sí? Está hecho en hilo 100% de algodón ecológico y tiene un tramado fantasía muy particular. Es una circunferencia en forma de espiral y tiene una linda solapa, bien largo. En este caso estaríamos hablando para 2 años y medio hasta 5, dependiendo la altura de la niña y el tamaño de su cuerpo. O sea, si es muy delgadita, que puede ser, puede llegar a 5 años. Si es un poquito más rellenita, puede que menos, pero para que lo tengan en cuenta. Este chaleco mide la circunferencia que es lo que va a la espalda. La medida de la espalda en el maniquí, en la medida de ustedes, en la niña o en la persona que van a tejer. Cuando hagamos el círculo, van a tomar en cuenta la medida de ancho de espalda. Esta mide 28 centímetros. Para alguien más grande, esto se continúa. Cuando yo llegue acá, les voy a explicar cómo continuar para talles más grandes. Pero primero tenemos que tejer toda esta serie de vueltas para poder explicarles cómo se calcula el talle. Pero siempre hay que medir el ancho de espalda. Medimos el ancho. Acá parece que es más chico, pero en realidad llega hasta acá. De acá a acá tengo 28 centímetros. 28. Casi 29. ¿Sí? Estoy un poco incómoda para medir acá. Pero el maniquí es más angosto. Esa es la medida que tienen que hacer. Tomar la medida del ancho de espalda para poder continuar y tejer. Lleva un botón para prender y nada más que eso. Precisamos marcadores, aguja, hilo de coser, botón, que todavía no me decido para el nuevo chaleco qué botón voy a usar, por eso no lo muestro, no lo tengo a disposición, y un ganchillo del 1. También lo pueden tejer con 2 y también lo pueden tejer con 2,50 para este tipo de lana de bebé. ¿Sí? 100% de algodón también. Pero lo pueden tejer en cualquier tipo de material que tengan a disposición. Grueso, fino, de varias hebras, como quieran lo pueden tejer. Comenzamos. Yo voy a tejer con el número 1. Y vamos a comenzar a realizar 8 cadenas al aire. Tejan flojito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Unimos el otro extremo con punto deslizado. Levantamos 3 cadenas para el primer punto alto. Una cadena de separación, vamos al punto que le sigue y realizamos un punto alto, una cadena, un punto alto en el mismo lugar y va a ir quedando así. A su vez vamos escondiendo la colita de inicio. Vamos nuevamente al punto que le sigue y continuamos un punto alto, una cadena, un punto alto. Y nos va quedando así. Uno más. En la cadena siguiente, un punto alto, una cadena, un punto alto en el mismo lugar. Así vamos a ir tejiendo toda esta vuelta. Nos quedan 8 motivos en total.
tejidos o grupos de B, son 8. Unimos con punto deslizado en la tercera cadena. Con punto deslizado nos vamos al centro de la cadena y acá vamos a levantar 3 cadenas para el primer punto alto y otro punto alto más dentro de la cadena de separación y separamos con 3 cadenas. Vamos al grupo que le sigue a la cadena. Acá tenemos uno y acá tenemos otro. Vamos ahí y hacemos lo mismo. Tejemos 2 puntos juntos. Ahí. Separamos por 3 cadenas. Vamos al grupo que sigue y repetimos. Siempre van a ser 8. Tengan en cuenta eso. 3 cadenas de separación. Vamos al grupo que sigue. 2 puntos altos adentro. Esta es la secuencia de esta vuelta. 2 puntos juntos adentro de la B o el triangulito y 3 cadenas de separación. Unimos con punto deslizado en la primera cadena. Levantamos 3 cadenas para el primer punto, un punto alto en el punto que le sigue y un punto alto afuera o en las cadenas. Retomamos 3 cadenas de separación. Y repetimos. Un punto alto sobre cada punto alto de la base anterior. Así. Y un punto alto afuera. 3 cadenas. Y continuamos con la serie. Un punto alto encima del punto anterior y un punto afuera y 3 cadenas de separación. Así vamos a repetir esta vuelta. Terminamos la vuelta uniendo con punto deslizado. Esta y todas las vueltas del espiral lo vamos a empezar acá y vamos a tejer todos estos puntos y vamos a tejer un punto por fuera. Siempre se va a repetir así todas las vueltas. Para el talle de cada una que va a tejer o cada uno, tienen que tener en cuenta lo que dije al principio, la medida de la espalda. Yo voy a tejer una serie de vueltas hasta llegar al modelo del maniquí. Y a partir de ahí, con lo que yo les indique, ustedes lo van a continuar tantas veces como sea necesario hasta llegar al ancho de la espalda deseada. Esa es la indicación. Siempre 3 cadenas para subir y tejemos punto por punto, uno encima del otro. Acá tenemos 3 y uno afuera. Como ven, la secuencia va en aumento. Teníamos 2, 3 y ahora tenemos 4. Y acá vamos a tener 3 cadenas. Esto también se repite. También se repite. 3 cadenas. Ahora tenemos, acá se repite 4 cadenas. Lo que quiero decir es que cada 2 vueltas vamos a tejer igual la vuelta. La separación va a ser de 3 cadenas. Esta vuelta y la que sigue la van a tejer exactamente igual, 4 cadenas de separación. La que viene van a tejer 5 cadenas de separación 2 veces, después 6 veces 2 veces y así sucesivamente. Yo voy indicando una vuelta y eso significa que tienen que repetir una más.
Continuamos. Un punto sobre cada punto. Y uno afuera. 1, 2, 3, 4 cadenas de separación y continuamos la serie. Y uno afuera. Y 4 cadenas. Tejen esta vuelta y una vuelta más exactamente igual. Tejimos 2 vueltas con separaciones de 3 y 2 vueltas con separaciones de 4. Y acá no sé qué hice, que puse de más. Me entusiasmé. Voy de nuevo. 1, 2, 3, 4. Siempre unimos con punto deslizado y siempre elevamos 3 cadenas al aire para el primer punto. Esta vuelta y la que viene se hace exactamente igual. Vamos de 2 en 2. Un punto sobre cada punto. Como ven, es una secuencia repetitiva. Lo único que varía es la cadena, el número, cada 2 vueltas. Pero es repetido. Obviamente, la hilera de puntos altos va subiendo y también se va desfasando. Va a formar como unas paletitas asimétricas que hace la espiral. Ahora son 5, 3, 4, 5 cadenas de separación. Esta vuelta y una más. Y tejemos un punto sobre cada punto hasta dar toda la vuelta y una vuelta más. Bien fácil para que lo puedan seguir. 1, 2, 3, 4, 5. Así va tomando forma. Continuamos. 3 cadenas al aire para el primer punto. Y continuamos de igual manera como veníamos hasta ahora y hasta el final de este espiral. Vamos a ir tejiendo punto por punto de igual manera. Siempre uno afuera también, por supuesto. Hicimos 2 vueltas de 5, ahora tenemos que hacer 3, 4 y 5. Ahora tenemos que hacer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a tejer esta vuelta y una vuelta más de igual manera. Un punto sobre cada punto y un punto por fuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas de separación. Continuamos. Levantamos las 3 cadenas para el primer punto y continuamos tejiendo como veníamos. Ese ruido que escuchan es ráfagas de viento que tenemos por acá. Mal tiempo. Anunciaron ciclón para ayer, que no sucedió, pero la alerta está para hoy y ya empezó a hacer ese ruido el viento. 80, 100 kilómetros. Y como es una cabaña, se siente. Y así vamos tejiendo.
Se va abriendo nuestro espiral. Son como aspas, paletitas. Y ahora habíamos quedado 2 vueltas de 6 y ahora vamos a tejer esta vuelta y la que viene igual, separadas por 7 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tejemos igual. Un punto sobre cada punto y un punto por fuera, separados por 7 cadenas al aire. Lo pueden hacer de colores, combinando vuelta por vuelta. Y juegan con la creatividad de cada uno. Inclusive usar restos. Con los restos salen cosas hermosas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así toda esta vuelta y una vuelta más. Continuamos. Si tejieran con hilo grueso o lana gruesa, el diámetro va a ser mayor. También eso lo tienen que tener en cuenta a la hora de calcular según la medida de vuestra espalda o la espalda de la niña. Siempre con hilo o lana gruesa crece más nuestro tejido y nos ayuda a sortear varias carreras. Tejer menos para las que son ansiosas o ansiosos, que quieren empezar y terminar para ayer o para dentro de 5 minutos, como decimos acá. Comenzada la vuelta, seguimos tejiendo igual. Lo único que cambia es la cantidad de cadenas cada 2 vueltas. Tejimos igual y ahora hacemos esta vuelta y una vuelta más de 8 cadenas al aire o de separación. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y continuamos. Van a tejer un chaleco con un diseño sumamente vistoso y con una solapa en punto fantasía muy bonita, que le da un aspecto de cuello volcado muy bonito. Punto sobre punto. Y no olvidarse nunca del punto que va por fuera. Por fuera de lo que venimos tejiendo en línea. Eso es afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas de separación. Continuamos esta vuelta y una vuelta más. Bueno, yo ya tengo la medida mía para el maniquí, lo que yo pretendo. Tengo 30 centímetros. Tengo 2 centímetros más que en el bolero del tutorial ya terminado, ¿sí? Ustedes van a precisar mayor tamaño porque no todos van a tejer el mismo tamaño. Entonces, quedamos en la vuelta en que tenemos 8 cadenas. 2 vueltas con 8 cadenas. La que viene ahora son 2 vueltas de 9 cadenas de separación y la misma cantidad de puntos, o sea, tejer sobre cada punto y un punto afuera. Esto se repite exactamente igual, solo varían las cadenas. Entonces serán 2 vueltas de 9 cadenas. Más tamaño, 2 vueltas de 10 cadenas de separación. Y esto igual. Más vuelta, más tamaño, 11 cadenas y tejemos los puntos presentados aquí. Y así vamos creciendo, ¿sí? Hasta tener el diámetro que nosotros querramos del chaleco. Para un adulto, de mayor tamaño, rellenita, no rellenita, más delgada, más alta, con más espalda, menos espalda, la cantidad que precisemos, lo que varían son las cadenas. Entonces anoten que quedaron en el número 8. Después vienen 2 vueltas más de 9, 2 vueltas más de 10 y así sucesivamente. Posicionamos nuestra circunferencia en la mesa y tenemos esta línea acá y marcamos la sisa. En este caso va a ser una sisa pequeña porque el trabajo es pequeño.
A mayor tamaño, mayor sisa. Y contamos acá 3 puntos y en el tercero apoyamos nuestro marcador o un hilito a contratono para recordar dónde tenemos que hacer la sisa. Y en el otro lugar exactamente igual, contamos 3 y marcamos allí, ¿sí? Y ahora procedemos a tejer. Terminamos con el punto deslizado en la tercera cadena de inicio y acá mismo vamos a hacer un punto bajo porque cuando volvamos vamos a meternos ahí para deslizar. Ahora levantamos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas al aire y al ojímetro por ciento vamos a clavar ahí con un punto bajo. 5. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y más o menos ahí tenemos que dividir este motivo en 3 arquitos de 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y clavamos en el primero con un punto bajo. Y ahí tenemos los 3 arquitos que vamos a trabajar lo que sería solapa, cuello volcado, espalda y las delanteras con el punto fantasía. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas al aire y acá en la cadena, en el arco, hacemos un punto bajo ahí. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas al aire y clavamos en el primer punto. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas al aire y vamos al ojímetro. Más o menos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y tenemos que hacer que nos entren los 3 porque acá tenemos 3 puntos menos. Y entonces vamos más o menos acá. 1, 2, 3, 4, 5. Lo importante es que tengamos 3 arcos. Y clavamos donde tenemos el marcador. Ahí. Y ya tenemos los 3 arcos. Lo importante es tener los 3. No importa que falte algún punto. Eso no importa. Porque esto lo precisamos para tejer el punto fantasía que viene después. Que no van a tener ningún tipo de inconveniente porque van a trabajar sobre ello. Y ya no está esta dificultad, vamos a decir, a ojímetro. Ahora, como ya estoy en el marcador que lo acabo de sacar, tengo que tejer tantas cadenas, que no sé cuántas serán, hasta llegar acá. Eso sí, recuerden que cuando vayan a tejer la sisa, la tejan en el mismo día, en el mismo momento. Porque si tejen de mañana y a la tarde retoman el tejido y hacen la otra parte, puede que la mano esté más pesada o más liviana, vaya a saber uno cómo se encuentran, y la tensión del hilo queda diferente y entonces salen cadenas muy apretadas, cadenas muy flojas y puede cambiar el número de cadenas. Entonces, cuando trabajemos sobre el arco de cadena total de lo que sería la separación de sisa, no nos entrarían bien los motivos. Puede que en una parte nos entren 5 y en la otra 7. Entonces ya tenemos una dificultad. Por eso, el mismo día hacen las 2 manguitas. No es difícil, es muy fácil, porque la mano se cansa, se queda pesada y no tejemos igual. Es como cuando hacemos escarpines. No nos sale igualita la suela, porque pasa eso con nuestro cuerpo. Bueno, ahora levanto tantas cadenas hasta llegar allá. Ni muy floja, ni muy apretada, normal. Y voy contando y recordando. Voy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y voy a probar a ver si llego. No, me falta 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. A ver si llego.
Llego bien, hago el punto bajo acá, saco el marcador y llego bien. Como ven, si lo apoyo así, acá tendríamos 3 cadenas para los 3 puntos estos. Tendríamos el arquito de cadena exactamente igual, si lo apoyo así. Y por cada cadena también tenemos los puntos de base. Por eso les digo que tejan el mismo día, porque la mano va a estar igual para los dos lados. Y continuamos. A mi medio 32. Recuerdo ahora que para la próxima sisa tengo que poner 32. Ustedes tomen nota para vuestra sisa de vuestro tamaño, ya que todos tejemos diferentes tamaños. Y continuamos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas al aire y clavo en el arquito, un punto bajo y sigo. 1, 2, 3, 4, 5, clavo acá, me queda como una moñita acá. Entonces continúo 1, 2, 3, 4, 5 y el ojímetro. Más o menos, solamente recuerden que son 3. 3 arquitos de cadena que tenemos que hacer. Para este tamaño, ¿sí? Para mayor cantidad de puntos, porque hicieron un diámetro de circunferencia mucho mayor, porque la espalda es más grande, también el ojímetro lo tienen que hacer, repartir para que le queden partes iguales, pero ya no van a ser 3 arcos, van a ser 4, 5, 6, según el ancho de esta paletita que tenemos acá, según el ancho. Varía la cantidad de arquitos. Ustedes tienen que apelar a su propia creatividad y ver cuántos arquitos les entran a esa medida que ustedes tienen. A mí me entran 3, a ustedes puede ser 4, 5, 6, ¿sí? Bueno, tiene que ser de 5 cadenas. Continuamos. 2, 3, 4, 5, clavamos al medio del arco anterior y continuamos. 2, 3, 4, 5. Y vamos a continuar por todo el contorno y repetir la zigzag exactamente igual del otro lado hasta llegar al final. El medio punto de inicio, ahí mismo un punto deslizado para unir un extremo con el otro. Y nos vamos con punto deslizado al centro de la cadena para comenzar a trabajar allí. Más o menos vemos dónde sería el centro. Un poquito más, ahí. Bueno, y ahora les muestro las sisas. Acá tenemos las sisas. La separación de nuestro chaleco. Hay correlatividad en todo, diseño y todo. Continuamos. Acá mismo vamos a comenzar a hacer el punto fantasía de lo que sería el cuello volcado, como les dije, y las delanteras. Y levantamos 3 cadenas para el primer punto alto y en el mismo lugar vamos a tejer otro punto alto, 2 cadenas de separación y en el punto que le sigue, al costadito, 2 puntos altos. Entonces nos queda un abanico tejido mitad en una cadena, me quedó un poquito abierto en la base, y mitad en la otra cadena. Ahí. Quedaría así. Ahora separamos con una cadena y vamos al arco que le sigue. Estamos trabajando en los arcos y hacemos un punto alto. Y la secuencia sería un abanico, una cadena, un punto alto, una cadena, y ahora toca el abanico y vamos más o menos al centro. Y ahí empezamos. Un punto alto y en el mismo lugar otro punto alto. 2 cadenas y en la cadena que le sigue 2 puntos altos.
nuestro tejido se va a empezar a expandir, se va a abrir. Una cadena, vamos al arco que le sigue y hacemos un punto alto. Así hasta llegar a la sisa que les explico cómo hacer la repartición. Bueno, así quedaría la serie. Y ahora estamos en la sisa, ¿no es cierto? Y entonces nosotros veníamos trabajando sobre arquitos de 5 cadenas, pero acá no los tenemos. No los tenemos que inventar. Y también trabajamos más o menos al ojo por ciento, porque puede que no nos entren cada 5 un grupo de un motivo u otro. Entonces puede ser cada 3 o cada 4. Lo importante es que nos entren reparticiones iguales en una sisa y en la otra. Y entonces, una cadena de separación y el motivo que sigue es este. Entonces lazada y cuento 1, 2, 3, 4, 5. Entonces trabajo acá. En el mismo lugar, otro punto alto, 2 cadenas. Y en la cadena que le sigue hacemos 2 puntos altos. Acá sería la cuarta cadena, entonces tenemos que dejar una libre. Una cadena de separación y contamos 1, 2, 3, 4, 5 y acá sería el medio y hacemos un punto solo. Y vamos nuevamente, lazada y contamos. Este lo dejo 1, 2, 3, lo dejo porque corresponde a los 5 del arco. 1, 2, 3, 4, 5 y entonces trabajo acá. Ya como ven, el ojímetro mío se maneja solo. La misma aguja me lo indica. Porque cuando uno ya está acostumbrado a tejer, va con el ojo. Así que no le tengan miedo al ojo. Y vamos al punto que sigue y terminamos de hacer este abanico que se teje entre medio de 2 cadenas de separación arriba y abajo. Una cadena de separación. Trabajamos sobre 4, dejamos este que es el quinto y contamos 1, 2, 3, 4, 5 y clavamos acá un punto alto. Continuamos, una cadena, 1, 2, 3, 4, 5 y empezamos a hacer nuestro abanico acá. En la cadena que sigue lo terminamos de tejer. Una cadena y contamos 1, 2, 3, 4, 5, nuestro punto alto, una cadena y vamos por el abanico. 1, 2, 3, 4, 5, sería acá. A mí me dio correcto, pero puede que no dé. Entonces no importa, se corre en un lugar o 2, no hay problema. Una cadena y ya ahora clavamos en el arco un punto alto y continuamos. A mí me entró 1, 2, 3, 4 abanicos en esta sisa, entonces yo tengo que hacer la otra sisa exactamente igual. Entonces voy tejiendo y voy mirando que me quede igual, porque si no, cuando vamos a hacer el punto fantasía sobre esto, nos va a quedar o una sisa más chica o más grande, porque esto también manda, no solo el arco de abertura manda, esto que nosotros le pongamos de cantidad de puntos, también puede lograr hacer un desfasaje y nos queda feíto. Entonces tengan en cuenta eso. Entraron 1, 2, 3, 4 motivos y 3 de puntos solos individuales. Así sería toda esta serie y completamos la otra sisa y terminamos la vuelta. Comenzamos una nueva vuelta. 3 cadenas para el primer punto, repetimos el abanico, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Ahora la secuencia son 2 cadenas de separación. En el punto alto tejemos un nuevo punto alto. 2 cadenas
y nuevamente tejemos el abanico. Dos cadenas de separación luego de los 2 puntos y nuevamente 2 puntos más. 2 cadenas y un punto alto. Esta es la serie de toda esta vuelta. Una vez terminada, empatamos en la tercera cadena y nos vamos con punto deslizado al centro de las cadenas. Así va quedando nuestro chaleco. Iniciamos una nueva serie. 3 cadenas y completamos el abanico. Ahora toca 3 cadenas de separación. 2, 3 y arriba del punto alto vamos a realizar un punto alto separado por 2 cadenas y nuevamente un punto alto en el mismo lugar. 3 cadenas y realizamos el abanico. Tres cadenas de separación y repetimos el motivo. Un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. En el mismo lugar, 3 cadenas de separación y así sería nuestra nueva serie. Tercera vuelta terminada y vamos por la cuarta. Comenzamos siempre igual. Esto ya lo sabemos hacer, que es el abanico. Y ahora la serie sería un abanico, 4 cadenas, vamos al centro del motivo, un punto alto, una cadena, un punto alto. Queda un triángulo grande y uno pequeño. Repetimos. 4 cadenas de separación, el abanico, cuatro cadenas y repetimos el motivo. Un punto alto, una cadena, un punto alto. Y esta sería la vuelta 4. Terminada la vuelta 4, comenzamos la quinta. Tenemos el abanico y separamos con 5 cadenas. Vamos al triangulito y repetimos el abanico. Hacemos el mismo. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. 5 cadenas y continuamos la quinta vuelta de esta manera. Una, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas y la número 7 se repite igual que la número 6. La hacemos exactamente igual.
Tenemos el primer abanico. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y nuevamente el abanico. Tomen nota, así no se pierden y saben que esta vuelta, estas dos vueltas se repiten de manera igual. Bueno, ahora vamos a realizar la vuelta 8. Tenemos el abanico principal, primero hecho, ya lo sabemos hacer, es para adelantar un poquito el video. Ahora separamos con 4 cadenas y vamos a hacer en este abanico 8 puntos altos. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 cadenas. Realizamos nuevamente nuestro abanico. 2 puntos altos, 2 cadenas. Cuatro cadenas y nuevamente 8 puntos altos adentro de las cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Separamos con 4 cadenas. Y esta sería la secuencia de la vuelta 8. Bueno, ahora vamos a hacer un abanico diferente. Vamos a levantar 3 cadenas para el primer punto alto, ¿sí? Y 2 cadenas más para separar. Y un nuevo punto alto en el lugar. Y nos queda un triangulito o una V separado por 2 cadenas. 5 cadenas al aire, 2, 3, 4, 5. Y vamos al centro de nuestro abanico y hacemos un punto bajo. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas al aire y hacemos un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas al aire, vamos al centro del abanico y hacemos un punto bajo. 5 cadenas y repetimos esta secuencia. Una vez que terminamos la vuelta, buscamos la tercera cadena, unimos con punto deslizado y nos corremos un punto más. Levantamos 3 y vamos a hacer 8 puntos acá contando las 3 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 6 cadenas ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a hacer un punto bajo arriba del otro punto bajo. Y queda así. Nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas al aire y hacemos 8 puntos. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 y 8. 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas al aire y hacemos el punto bajo arriba del punto bajo anterior. Y continuamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y repetimos esta serie por toda la vuelta 10. Empatamos acá en la tercera cadena, hacemos una cadena más para asegurar la labor, cortamos y escondemos el hilo y damos por finalizada la solapa de nuestro chaleco. Bueno, ahora vamos a retomar la sisa y vamos a hacerle una vuelta de punto bajo, solo para darle una terminación, nada más. Vamos a levantar 1, 2 cadenas y vamos a ir trabajando por los arquitos y los puntos y vamos viendo qué nos entra. Y a su vez vamos escondiendo el hilo de inicio. Entonces, algunas cadenitas podemos poner 2 puntos. Acá entre medio 1, arriba del punto otro. Y vamos viendo. Acá me entran 3. 2, 3. Acá 1. Nuevamente acá 3. Y así vamos a ir tejiendo todo el contorno de nuestra sisa, solamente para darle una terminación. Y queda un poquito más prolijo y más fuerte nuestro tejido. Así por todo el contorno. Bueno, amigas, amigos, llegamos al final de la labor. Quiero contarles que de 100 gramos quedó todo esto. Acá deben de haber 25 gramos fácil, así que no llevo tanto. Bien. Perdón, que estoy un poco atacada la garganta. Ya hace muchos días. Le puse un botón de madera con una caricatura de animalito. Miren qué lindo que queda de frente y de atrás. Solapa bien amplia. La terminación de las manguitas, o la sisa mejor dicho. Espero que les guste, que lo puedan hacer, que lo puedan resolver. Cualquier duda me lo dejan en comentarios y en la brevedad de lo posible se los voy a ir respondiendo. Recuerden siempre de sacar la medida de espalda, el ancho de espalda como digo al principio del video. Y continúan tantas vueltas como indico también el espiral central, que es el círculo, que es el que manda la posición de lo que sería la espalda. Y después continúan con estos motivos de las 10 vueltas del punto fantasía. No es más que esto. Estos son de 2 años a 5 y este de 2 y medio a 6 porque es grande. Entonces si la nena es rellenita va bárbaro. Y cuanto más justo le quede el chaleco bolero, más simpática queda la nena. Porque abajo va una polera, puede ser de algodón, puede ser también tejida o una camisa o una blusa, y esto cuanto más justo quede, más bonita queda ella, con un jean, con una falda, con una bermuda capri, como la quieran vestir, leggings, calzas, como ustedes acostumbran, ¿sí? Falda, pollera, con lo que acostumbren. Esto queda sumamente divino. Va pasando el tiempo, la nena va creciendo y esto se va ajustando cada vez más y queda como una torerita. Así que yo creo que esto les va a gustar como modelo, tanto para las niñas, las adolescentes y las señoras. A todos aquellos que se encuentran en este planeta mundo, que me ven en mi canal, les agradezco infinitas gracias por todos los comentarios que me dejan.
No se olviden de dar un like hacia arriba si les gustó este video, y si les gustó un poquito más, compartan en sus redes sociales para ayudarme a trascender. Y donde sea que tú te encuentres, te bendigo con paz y bien, y que tu hogar esté inundado de alegría, felicidad, prosperidad y mucha salud para todos. Lo digo desde el fondo de mi corazón, fielmente para todos. Hasta un próximo encuentro.